¿Y si la clave para entender tu carta natal no fueran los signos, sino algo todavía mucho más básico? Porque muchas personas empiezan la astrología aprendiendo pues que Aries es impulso, que Tauro es estable o que Piscis es sensible, pero todo eso es simplemente la superficie. Si tú quieres entender de verdad la astrología, necesitas antes que nada entender la base sobre la que se fundamenta la astrología. Y la base son los 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Y hoy en este vídeo vamos a entrar en profundidad en cada uno de ellos, los vamos a ver de manera amplia y detallada, de una forma sencilla, de una forma clara, entendible y sobre todo de una manera muy práctica para que los puedas entender, porque si entiendes los elementos vas a empezar a entenderlo todo. Yo soy Olga Rull y esto es EON Formación, así que vamos a por ello y lo primero de todo va a ser entender qué son los 4 elementos en la astrología. Así que lo primero que vamos a hacer es empezando por aclarar algo. Cuando hablamos de fuego, cuando hablamos de tierra, de aire o de agua en astrología, no estamos hablando literalmente de ese fuego que quema o de ese agua que moja, sino que estamos hablando de energías. Hablamos pues de la forma de entender el mundo, de la forma de funcionar, de la forma que tenemos de reaccionar y de la forma que tenemos pues de percibir la vida y aquello que nos pasa. Los elementos son pues como 4 maneras, como 4 formas distintas de entender y de estar en el mundo. Y todas las personas tenemos estos 4 elementos, pero no los tenemos evidentemente en la misma proporción. Imagínate que cada uno de estos elementos es una forma de responder a lo que te pasa. Cuando te ocurre algo, ¿cómo reaccionas? ¿Reaccionas con acción o reaccionas en base a la emoción? A lo mejor reaccionas pues con el pensamiento, dándole vueltas a la situación, o lo haces de una manera muy práctica. Y ahí es cuando estamos hablando ya de estos 4 elementos. Vamos a ver uno por uno, vamos a conocerlos. Vamos a empezar por el primero de ellos. Vamos a empezar por el elemento fuego. El fuego es impulso, el fuego es acción, es la energía que quiere moverse, es entusiasmo, es pasión. Cuando en una carta hay mucho fuego, pues la persona tiende a actuar antes de pensar demasiado las cosas. Son personas que tienden a tomar la iniciativa, personas pues, que se motivan muy fácilmente, que buscan vivir experiencias, personas pues, que necesitan acción, que necesitan movimiento. El fuego no soporta quedarse quieto durante mucho tiempo, ¿vale? Porque es eso, energía, movimiento, es la energía del comienzo, es esa chispa que lo inicia todo. Es ese momento en el que pues dices, lo hago, voy, me lanzo, empiezo. Pero claro, como todo elemento y como todo en la vida, las cosas tienen su parte de luz y tienen también su parte de sombra. Entonces, este fuego, en su parte positiva, en su luz, pues nos habla de valentía, nos habla de entusiasmo y nos habla de tener la capacidad de liderar, de liderazgo. Mientras que en su parte negativa, en sombra, este fuego nos puede hablar de impulsividad, de impaciencia, de personas que se enfadan con mucha rapidez o de dificultad para mantener durante mucho tiempo cosas a largo plazo. El fuego, cuando está equilibrado, lo que hace es inspirarnos, pero el fuego, cuando está descontrolado, lo que hace es quemarnos. Así que, pregúntate, ¿eres de las personas que necesitan constantemente acción en su vida? ¿Te ilusionas muy rápido con las cosas nuevas? Porque si tu respuesta a estas 2 preguntas es que sí, es posible que uno de los elementos que predominan en tu carta natal sea justamente este, el elemento fuego. Ahora vamos a explicar el elemento tierra.
La tierra nos habla de estabilidad, es lo concreto, es lo práctico. La tierra es aquello que podemos tocar, es lo material. Si el fuego es el elemento que dice vamos, la tierra dice ¿cómo lo hacemos bien? La tierra construye, el elemento tierra organiza, da estructura a las cosas, y cuando una persona tiene mucha tierra en su carta, pues suele ser una persona que es realista. Nos habla de personas responsables, de personas que son muy constantes. También nos habla pues, de paciencia, de personas pacientes y de todo aquello que está orientado a obtener resultados concretos. La Tierra no quiere solo soñar, la Tierra no vive en el mundo de la imaginación, sino que lo que quiere la Tierra es materializar. Quiere que las cosas funcionen en el mundo real, en el mundo material. Pero como todo, pues igual que decíamos con el fuego, todo tiene su luz y su sombra, su parte positiva, su parte negativa. Y esta tierra, cuando está en luz, cuando está en positivo, es un elemento que nos habla de seguridad, nos habla de estabilidad y nos habla de compromiso. Pero cuando esta tierra está en negativo, cuando está en sombra, nos puede hablar de rigidez, de miedo al cambio y de un exceso de control o de apego. La tierra en equilibrio construye, sí. Pero la tierra, cuando está en exceso, lo que puede hacer es bloquear. Ahora, pregúntate estas dos cositas, piensa en esto. ¿Eres de las personas que necesitan tener una seguridad antes de dar un paso, antes de moverse? ¿Te sientes tranquila, te sientes tranquilo cuando todo está organizado? Si la respuesta a estas dos preguntas es que sí, es posible que uno de los elementos predominantes en tu carta sea justamente el elemento tierra. Y ahora vamos a explicar, vamos a ver el elemento aire. El aire es la mente, es la comunicación, son las ideas. El elemento aire nos habla de la curiosidad, nos habla de la conversación. Si el fuego actúa y la tierra construye, lo que hace el aire es pensar. El aire pregunta, analiza, relaciona. Cuando alguien tiene mucho aire en su carta, pues suele ser una persona que piensa y le da muchas vueltas a las cosas. Puede ser una persona que necesita hablar para entender aquello que está sintiendo. Nos habla pues de una persona que disfruta aprendiendo, que conecta fácilmente con personas distintas y personas que tienen una facilidad para comunicar. El aire necesita movimiento mental, pero también tiene su parte de sombra. En positivo, en luz, este aire pues es claridad mental, es objetividad, es una comunicación brillante, pero cuando este aire está en sombra, cuando está en negativo, pues nos puede hablar de que la persona está dispersa, de personas que piensan demasiado, de un exceso de pensamiento y también de desconexión emocional o indecisión. El aire en equilibrio conecta, pero el aire en exceso lo que hace es desconectarnos del cuerpo. Ahora vamos a hacer también dos preguntitas, ¿vale? Pregúntate si eres de las personas que necesitan entender algo antes de sentirlo o si te pierdes a veces en tu mente, en ese ruido mental. Si esto es así, si la respuesta es que sí, pues seguramente uno de los elementos predominantes en tu carta sea el elemento aire. Y finalmente vamos a hablar en detalle del elemento agua. El agua es la emoción, el agua es sensibilidad, es intuición, es profundidad. Si el fuego actúa, la tierra construye y el aire piensa, el agua lo que hace es sentir. Cuando alguien tiene mucha agua en su carta, suele ser una persona empática, suele ser una persona intuitiva y sensible a los ambientes. Las personas con mucha agua son profundas a nivel emocional, son personas muy conectadas con su mundo interior. El agua, pues muchas veces es capaz de percibir aquello que no se dice, pero como todos los elementos también tiene su parte negativa, también tiene su parte de sombra, ¿vale? El agua en su luz pues es compasión, es intuición y es conexión emocional,
pero en su parte de sombra, en su parte negativa, este agua puede hablarnos de un exceso de sensibilidad, de dificultad para poner límites y de la tendencia a absorber emociones ajenas o cambios emocionales demasiado intensos. El agua en equilibrio sana, pero si este agua está desbordada, lo que hace es ahogarnos. Ahora, pregúntate lo siguiente. ¿Te afecta mucho lo que pasa a tu alrededor? ¿Te afecta mucho el ambiente? ¿Sientes antes de entender algo? ¿Tienes tendencia a sentir primero antes que entender? Si la respuesta a estas preguntas es que sí, es posible que uno de los elementos predominantes en tu carta sea este elemento, el agua. ¿Y por qué los elementos son tan importantes en la astrología? Pues porque son la base de todo lo demás. Los signos del zodiaco se agrupan por elementos, cada uno de estos elementos tiene 3 signos, pero más allá de los signos, los elementos te muestran algo muy importante y algo esencial, y es cómo te relacionas ante la vida. Si una carta tiene mucho fuego y nada de agua, pues la persona lo que va a hacer es tener mucha acción, pero muy poca conexión a nivel emocional. Si, por ejemplo, hay mucha agua en una carta y hay poca tierra, pues lo que va a ver es una persona que va a ser muy sensible, pero que va a tener una dificultad para mantenerse en el mundo real, para ser personas que viven en un mundo imaginario, ¿vale? El equilibrio entre elementos nos habla también de un equilibrio interno, y aquí viene algo que debemos tener en cuenta, y es que el no tener un elemento no es malo, sino que significa que esta energía no la tenemos de una manera natural y por lo tanto la vamos a tener que trabajar para poder desarrollarla de una manera consciente. Por ejemplo, si tienes poco fuego, puede que te cueste iniciar cosas. Si tienes poca tierra, pues puede que te cueste organizarte. Si tienes poco aire, puede que te cueste pues tomar distancia mental, y si tienes poca agua, puede que te cueste conectar con tu parte emocional, conectar con tus emociones, ¿no? Entonces, la astrología no te juzga, simplemente te pone frente a esto, te lo muestra, y cuando tú sabes qué elemento te falta, lo que puedes hacer es compensarlo, y eso es responsabilizarse y poner conciencia. Ahora te voy a dejar aquí con una pregunta. No hace falta que conozcas tu carta natal para responderla. Y es simplemente plantéate, cuando tienes un problema, ¿qué es lo primero que haces? ¿Actúas inmediatamente? Si es así, posiblemente tu elemento predominante sea el fuego. ¿Buscas una solución práctica? Si es así, pues posiblemente el elemento dominante sea la tierra. ¿Hablas y analizas? Si es así, el elemento predominante posiblemente sea el aire. ¿O sientes y te conectas emocionalmente? Si es así, posiblemente tu elemento dominante sea el agua. Así que ya lo sabes, obsérvate, observa cómo reaccionas, porque la astrología empieza cuando aprendemos a observarnos. Y hoy, en este vídeo, hemos visto la base, hemos visto que el fuego es el impulso, la tierra es la estructura, el aire es la mente y el agua la emoción. En el próximo vídeo de esta serie vamos a dar un pasito más y vamos a hablar de cómo estas energías se mueven, porque no es solo qué clase de energía es la predominante, qué clase de energía eres, sino cómo utilizas tú esa energía. Y ahí entran las modalidades. Pero antes de eso, me gustaría leerte en los comentarios y dime con cuál de estos cuatro elementos te identificas más y cuál de ellos crees que te cuesta más integrar en tu vida. Te leo en los comentarios. Si quieres seguir aprendiendo astrología desde la base, paso a paso y de manera fácil y simple, suscríbete a este canal para no perderte los próximos vídeos. Yo soy Olga Ruy y esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona, un lugar para crecer, para aprender y para reconectar contigo. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias si has llegado al final de este vídeo. Gracias por acompañarme, gracias por formar parte de este espacio, un enorme abrazo y nos vemos, si te apetece, en el próximo vídeo.